El señor secretario da la lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Hirsch, Barrera y Díaz, y de la diputada señora Yeomans, que establece la exigencia de implementar protocolos de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro de los trabajadores a sus puestos de trabajo, en el marco de la crisis sanitaria derivada del brote del virus COVID-19 en el país. Nota de la señora Paula Recabarren, abogada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la cual excusa la inasistencia del ministro de dicha cartera a la sesión del día de hoy debido a problemas de agenda. Sin perjuicio de lo anterior, participará en la sesión, si la comisión lo tiene a bien, el subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela Agüero. Y por último, señora Presidenta, oficio del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a través del cual envía respuesta a oficio 245 de la Comisión, y al respecto manifiesta que, entre otros puntos, analizados todos los antecedentes, es posible señalar que el acuerdo y compromiso al que se llegó con la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile fue el de crear nuevos cargos de planta, sin señalar cuántos y sin exceder el gasto de 1.500 millones de pesos anuales en régimen. Cuestión así dispuesta tanto en el protocolo al que se ha hecho mención como precisamente al texto expreso de la ley. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Palabras sobre la cuenta. ¿Puntos varios? ¿No tampoco? Ya. El diputado Tucapel Jiménez. Sí, y gracias, presidente. No, yo solamente quería insistir en el tema de los funcionarios de la salud, que la verdad que yo no logro comprender que estamos en pandemia y tengamos que estar peleando porque les paguen sus sueldos, porque tengan buenas condiciones, porque no lo repriman cuando protestan en la Alameda. Realmente es increíble lo que está ocurriendo con ellos. Entonces quería pedirle al presidente que hiciéramos todos los esfuerzos respecto a lo que está pasando en el sector salud, que se acuerda que lo propuse, lo conversamos juntos, o sea, por teléfono, para Sí. que usted dijo ahí que iba a hacer todos los esfuerzos para que pudiésemos recibirlos también a ellos, para que cuenten en forma directa de todos los problemas que están viviendo. Pero yo repito, siempre hay problemas con los trabajadores. Esta comisión se ha caracterizado por recibir muchas denuncias, pero respecto a trabajadores de la salud en pandemia, resulta impresentable. Realmente increíble que esté ocurriendo eso con ellos. En todo el mundo lo aplauden y aquí no les pagamos los sueldos, los trabajan en las peores condiciones y más encima la última joyita los reprimen en la Alameda. Así que realmente me gustaría que nos hiciéramos el esfuerzo por recibirlo, presidente. Sí, estoy muy de acuerdo, diputado Tucapel Jiménez. De hecho, bueno, lo que podríamos hacer, pero no nos ha funcionado en otra oportunidad, es poder solicitar acuerdo de esta comisión para poder sesionar la próxima semana, para poder recibir. Pero no sé si, la verdad es que lo hemos intentado otras veces, no nos ha funcionado. Podemos intentarlo nuevamente, diputado Jiménez, si le parece, para poder recibirlos con ese objeto, y si le parece al resto de la comisión el poder destinar una hora en el horario que más a nosotros nos convenga, a todos los parlamentarios. ¿Les parece a los que están presentes? Perdón, presidenta, que no me estaba hablando el señor Sauer. ¿De qué cosa? Perdón. Es que estamos tratando de llegar a un acuerdo de poder sesionar la próxima semana para poder escuchar a los trabajadores de la salud que están, que hace rato el diputado Jiménez ha solicitado que los podamos escuchar. Yo sé que no al menos en otras ocasiones no nos ha resultado, pero podríamos hacer nuevamente el esfuerzo de solicitar ese acuerdo hacia los comités, si les parece obviamente a la comisión, buscar un horario que más nos convenga a todos, y así podemos adelantar estos temas y poder, la semana que tengamos semana legislativa, poder avanzar en los temas legislativos también. Entonces, Presidenta, si ¿sí? usted me permite hacerle una sugerencia. Dígame. Es probable que por ser semana distrital no la autoricen a sesionar. Nos ha pasado en otras ocasiones y vamos a perder la oportunidad de poder escuchar a los TENS. Si el jueves vamos a celebrar una sesión especial, presidenta, para avanzar en el proyecto de las aplicaciones, ¿por qué no alargamos esas sesiones y la primera parte escuchamos a los TEN y podemos escucharlo esta misma semana? Ya, me parece bueno. Y no arriesgarnos a que nos digan que no a las distritales. Ya, hagamos eso. ¿Les parece a la comisión? Y así podemos... Ya, perfecto.
Entonces lo citamos para el día jueves y Ujú. partimos la sesión con ello y luego seguimos con el Así proyecto es, con las aplicaciones. de aplicación. Bien, Sí, presidenta. se me había ido esa sesión, pero es verdad, ya. Entonces dejamos eso acordado. Eh, y entonces ya, esos son los puntos varios, ¿no hay más puntos? ¿No? Señor Labra, señor Labra. Diputado Labra. Sí, muchas gracias, presidenta. Quería recordar, me llegó una carta de la Asociación Nacional de Directivos Profesionales Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, que estuvieron exponiendo acá y no han tenido respuesta, parece, acerca del presupuesto que se había destinado para ellos. No sé si lo tomaron en cuenta o no. Quisiera reiterar la petición que había hecho el diputado Tucapel Jiménez, parece la vez anterior, para Y, que y tuviéramos alguna respuesta sobre este tema. el ministro de Justicia respondió el oficio, pero de hecho esta sesión es para poder escuchar al ministerio. En este caso no va a poder asistir el ministro como tal, pero sí va a tener un reemplazo y vamos a poder ver este tema en particular, diputado Labra. Muchas Así que ahí gracias. podemos, le está pasando todos los cargos habidos por haber. No, Eh, muchas gracias. Eso, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, el subsecretario Fernando Arán. Fácil despacho, presidente, ¿no? Presidenta, Sí. no, muchas gracias, buenas tardes, saludarla a usted y a los diputados y diputadas que se encuentran presentes. Solo, Presidenta, para poder reiterar y ojalá el compromiso de la comisión, y lo conversamos nosotros, hoy día teníamos un proyecto importante que lamentablemente no lo hemos podido ver, que está con suma urgencia, que es el de modernización de la Dirección del Trabajo, proyecto que además es muy atingente a los tiempos actuales. Hoy día, gran parte de lo que se está proponiendo en ese proyecto dice relación también con los cambios que hoy día requiere la Dirección del Trabajo en términos de modernización, y además este es un proyecto que en gran medida viene consensuado con las asociaciones de funcionarios. Yo entiendo que hoy día se sacó de la tabla por las razones que usted ha expuesto, que se va a recibir a cierta audiencia al ministro de Justicia o a su reemplazo por el tema de Gendarmería, pero de acuerdo a lo que conversamos nosotros, me gustaría también, obviamente, el compromiso, ojalá, de la comisión para que la semana siguiente a la distrital podamos dedicarnos full a este proyecto, ojalá hasta total despacho, porque es un proyecto que lleva bastante tiempo, que además es muy contingente con lo que tenemos hoy día. Gran parte de los problemas que hemos tenido hoy día en la Dirección del Trabajo en temas tecnológicos, tal vez si hubiéramos tenido esta normativa aprobada, a lo mejor serían menores. Entonces, Presidenta, se lo transmito. Yo hablé con las dos asociaciones de funcionarios que estaban citadas para hoy, le transmití que por motivos ajenos hoy día no se iba a poder ver el proyecto, pero también el compromiso a poder verlo la semana siguiente en la distrital. Así que, Presidenta, me gustaría también tener Sí. obviamente esa preocupación de parte de la Comisión para avanzar con ese proyecto. De todas formas, bueno, lo conversamos con el subsecretario, yo lo puedo acá transparentar para que quede como acuerdo de la comisión también, si le expresan los otros diputados, de poder avanzar en la discusión en particular del proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo la semana siguiente a la distrital y poder votarlo hasta total despacho, ya sea en la sesión del día martes, que yo espero que sea así, que podamos tener una sesión larga y el mismo día martes poder despacharlo, o si tenemos que ocupar dos sesiones, utilizar la del martes y el jueves en la tarde, y así podemos cumplir ese compromiso. Yo al menos creo que eso es si le parece al resto de la comisión, lo podemos acordar también y así lo podemos dejar como también establecido acá. Diputado Saavedra. Bastante largo el proyecto. Gracias, Presidenta. Yo con una salvedad. A nosotros los diputados siempre nos envían cartas a todas las asociaciones y agrupaciones sindicales, en este caso las que componen la Dirección del Trabajo, en donde hay a lo menos dos o tres agrupaciones. A mí me gustaría tener la certeza de cuál es la posición de cada una de las agrupaciones, si están de acuerdo con el proyecto y en qué puntos difieren, cosa de que esto se transformen en indicaciones o si no para efectivamente avanzar, porque generalmente los problemas, los cortocircuitos se generan y atrofian el proceso legislativo cuando están estos desacuerdos, estos desencuentros, sin ser puestos en la mesa, sin poder ser debatidos y lograr entonces acuerdos. Entonces yo quiero evitar eso y quiero que efectivamente se transparente y si se le puede aprovechar estos tiempos para pedirle
superficie o por esa vía y se le pregunte a cada una de las organizaciones y nos entreguen su visión en lo particular respecto al proyecto y en qué punto, si es que hubieran desencuentro o desacuerdo, en qué puntos son los que existen estos desacuerdos. Gracias, presidente. Al respecto, desde los sindicatos nos habían enviado un documento que era como con un ticket verde en donde estaban de acuerdo. El semáforo. El semáforo, exacto. Como el tema amarillo incluso y rojo cuando estaban en desacuerdo. Entonces está todo ese, yo creo que lo que podemos hacer durante estos días es recopilar esa información, que igual la tiene Secretaría, a ver si la Secretaría nos puede ayudar en ese tema. Si recordarán ese documento, ¿lo tiene la Secretaría o no? Para Ellos poder lo acompañaron, reenviarlo. presidenta, a la comisión. Lo hicieron presente en su momento. Ya. Perdón, ese documento semáforo no lo tiene la Secretaría, presidenta. Lo que sí tiene la Secretaría es la comparecencia de las asociaciones en las últimas sesiones que tratamos de Dirección del Trabajo, donde dieron su asentimiento a los términos en que estaba, a las indicaciones que el Ejecutivo había presentado. Eso fue lo último que supimos. Subsecretario, a lo mejor nos podría hacer llegar el documento semáforo, que yo creo que eso soluciona todo el tema y así llegamos súper preparados a la sesión, a la votación. Presidenta, no hay ningún problema, no hay ningún misterio. En algunas cosas la gran mayoría estamos de acuerdo con las asociaciones, en otras hay diferencias, en otras derechamente ellos no están de acuerdo, pero no hay ningún problema en entregar esa información. La idea es que esto sea la tramitación más rápida, expedita y transparente posible. Así que bueno, nosotros lo podemos hacer llegar en caso que no lo tengan, presidenta. Yo me lo voy a conseguir con las asociaciones con quienes he estado en contacto permanente y se lo voy a hacer llegar de manera expedita a la comisión. Muchas gracias, subsecretario. Entonces quedamos con eso ya acordado, así que la semana siguiente a la distrital estaríamos despachando el proyecto. Ya, entonces ahora partimos con la tabla de fácil despacho. Tenemos, como acordamos el día de ayer, el proyecto de las trabajadoras de casa particular respecto a la causal de despido por enfermedad crónica, que queríamos eliminar, ¿cierto?, esa causal que era discriminatoria respecto a los otros trabajadores y, bueno, la causal misma en términos de su contenido. Y en esto al menos habíamos, de hecho, ya votado esa causal, así que tenemos esa parte avanzada. Y todo el resto del proyecto de ley son temas relacionados a lo que ya fue aprobado, ¿cierto?, con la ley que hoy día, de hecho, también, mañana vamos a votar en la sala. Entonces, por eso mismo, mi propuesta al menos es que podamos despachar esa causal como la votamos y el resto del proyecto retirarlo, me refiero como los otros artículos, y así podemos despachar el proyecto en sí mismo y que pueda también ser tramitado rápidamente. Entonces, eso, secretario, se puede hacer, ¿cierto? Estamos... Presidente, en este proyecto ha habido bastante informalidad en cuanto a su tratamiento, y yo eso hay que regularizarlo de alguna manera. Porque sobre el texto que está trabajando la comisión es una presentación que hizo el subsecretario, pero que no ha sido patrocinado por ustedes. Sin embargo, votamos ese texto en las sesiones pasadas y ya están aprobados por la comisión, pero hay que formalizarlo en cuanto como indicación ahora, porque el subsecretario no está habilitado para presentar indicaciones. Tienen que ustedes firmarlas, ¿ya? No todavía, don Pedro. Todavía no, yo sé que no, va camino a tenerla. Y retirar la otra parte del proyecto que aún no se ha votado, no se puede retirar, hay que rechazarlo, ¿no es cierto? Porque se presentó como indicación todo el texto que presentó el señor subsecretario. Si vamos solamente a aprobar la primera parte que ya está aprobada y queremos retirar la segunda, hay que rechazar la segunda, no retirarla. ¿Ya? Entonces rechazamos la segunda parte de esa indicación que ustedes van a suscribir. Ya, entonces rechazaríamos toda esa segunda parte y solamente aprobaríamos lo que ya habíamos aprobado. Entonces no hay nada nuevo que hacer y tendríamos que suscribir entonces la indicación. Subsecretario, ¿me pidió la palabra? Presidenta, sí, muy corto, muchas gracias. Comparto 100% esto. Yo creo que lo que se está aprobando es el espíritu de lo que era la moción original que nosotros respaldamos y comprometimos 100%, que es eliminar esta causal discriminatoria y arbitraria que tenía la trabajadora de casa particular de poder ser desvinculada por enfermedad contagiosa, y en consecuencia efectivamente nos parece que lo ya aprobado en la sesión anterior, que es un nuevo inciso segundo del artículo 152, esto para efectos de orden, y además un nuevo, que se aprobó en la sesión anterior, y además un nuevo inciso final del artículo 146, que fue lo que también se aprobó en la sesión anterior, creemos que
efectivamente redondea este proyecto, el resto debiera rechazarse porque decía más bien relación con los ingresos de las trabajadoras de casa particular, que está, como muy bien usted lo señalaba, tratado en el proyecto de trabajadora de casa particular, que hace pocos minutos se aprobó de manera unánime en la Comisión de Hacienda. Se lo aprovecho también a transmitir para los que no sabían, y esperamos que también sea aprobado mañana por amplia mayoría en la sala para poder despacharlo a ley. Así que, Presidenta, y nosotros como Ejecutivo también nos comprometemos a apurar este proyecto. Creemos que es un buen proyecto. El otro día estuve con las trabajadoras y se los dije que nosotros vamos a comprometer el apoyo del Ejecutivo en apurar este proyecto para que se elimine esta causal discriminatoria y arbitraria. Así que nada, Presidenta, solo reiterar eso y agradecer también a lo emocionante, porque yo creo que es un buen proyecto que se presentó. Perfecto. Presidenta, sí, secretario. Presidenta, entonces lo que debe entenderse es que la Comisión rechaza el artículo 2 y el artículo transitorio propuesto en la indicación que ustedes van a patrocinar. ¿Eso es? No. Y queda solamente vigente el artículo 1 que hace modificaciones al artículo 153. Había otro más. No, Había otro más, subsecretario. Presidenta, sí, lo que pasa es que nosotros propusimos un borrador la semana anterior en que se aprobó la primera parte, y ese borrador que nosotros propusimos tenía un artículo 2 y un artículo transitorio. Eso ni siquiera lo patrocinen, porque nosotros hay que sacarlo. Entonces yo creo que para evitar patrocinar algo que se rechaza, creo que no tiene sentido. Mejor patrocinar lo que se aprobó solamente que patrocinar algo que después lo vamos a rechazar. Yo lo retiro, por así decir, entre comillas, ¿cierto? Porque no tiene sentido. Yo sé, Presidenta, que ese es el vocabulario que se usa entre los gentilhombres, pero ya en las actas está la constancia que se presentó algo, entonces habría que rehacer las actas de la comisión. Lo puedo hacer si ustedes lo autorizan, ¿ya? Para hacer lo que dice el subsecretario. Pero sí. Pero en Creo que es términos más fácil, Presidenta, más ordenado. Lo que sea más fácil, lo que usted estime. Más fácil y más ordenado. Bueno, está bien. ¿Y están de acuerdo todos los señores parlamentarios, Presidenta? ¿Estarán de acuerdo todos? Están todos de acuerdo. Sí. Perfecto. Ya, muy bien, Presidenta, lo hago. Lo hago así. Perfecto. Lo hago así. Ya. Entonces, con eso podríamos dar diputado por informante. Perfecto. Diputado informante. El último diputado informante es el señor Jiménez, que informa mañana. En consecuencia, le correspondería informar a quién. ¿Quién viene después del señor Jiménez? Diputado Labra, Pedro. Don Amaro, está al lado mío. Usted es informante. ¿Ya? Entonces, el diputado informante es don Amaro Labra. Y con eso termina la discusión, Presidenta, porque no tiene Hacienda ni tiene disposiciones de quórum calificado. Muy bien. Súper bien. Ya, entonces ahí ya terminamos la tramitación de este proyecto. Gracias, subsecretario. Perfecto, yo me retiro. Que esté muy bien. Gracias. Fernando, chao. Nos vemos. Gracias. Ya, entonces... Tenemos al director de Gendarmería, Presidente, esperándonos, y al subsecretario de Justicia. Ya, entonces sí los pueden hacer pasar. Hermano. Ya, Presidenta, ya ingresaron. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces primero, bueno, darles la bienvenida y la idea de esta sesión, por lo cual también los estuvimos invitando, tenía que ver con poder conversar de un tema que nos fue planteado por los mismos trabajadores de Gendarmería y por lo mismo yo no sé, ahí ustedes también estarán en conocimiento de los oficios que hicimos llegar. Sé que desde el Ministerio de Justicia nos respondieron un oficio, lo vimos también en la cuenta el día de hoy, pero la idea es poder entrar en mayor profundidad al respecto. Así que para partir le damos la palabra entonces primero al director de Gendarmería. ¿Está el subsecretario, perdón? Ah, ya. ¿Está el subsecretario? Sí. Sí, está presente, Sebastián Valenzuela, sí. Ah, ya, ahí está. Ya, el subsecretario entonces, ya, le damos la palabra entonces al subsecretario primero. Y luego al director de Gendarmería. ¿Subsecretario? Perdón, presidente, don Fernando Dazarola, ¿de dónde es él? Perdón, con su venia. Señor Dazarola, ¿a quién representa usted? Asesor del subsecretario de Justicia. Perfecto, don Fernando. Gracias, don Fernando. Ya, entonces le damos la palabra al subsecretario.
Bueno, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Aprovecho de saludar a todos los integrantes de la comisión y aprovecho también, tal como se leyó en la cuenta inicial, Presidenta, excusar al Ministro de Justicia, que por razones de agenda no puede asistir él directamente a esta sesión. Estamos en paralelo con 3 sesiones en este momento, tanto en la Comisión de Constitución de la misma Cámara como también en la sala del Senado, y a eso se debe la excusa del ministro directamente. Y me acompaña, tal como se señaló también anteriormente, el asesor Fernando Azarola, asesor del Ministerio de Justicia. Presidenta, bueno, respecto a este punto, entendemos efectivamente la comisión ha podido recibir, entiendo, directamente a la asociación de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería, que es una de las asociaciones de Gendarmería, donde ha manifestado una preocupación respecto de un decreto con fuerza de ley que ha sido ingresado a la Contraloría. También esto ha sido ampliamente, y como lo voy a explicar, Presidenta, conversado directamente con nosotros en diversas reuniones e intercambios de documentos, y por lo tanto también agradecemos la oportunidad de poder venir aquí a la comisión y comentar respecto a este tema. En ese sentido, Presidenta, bueno, desde luego señalar que aquí se trata de una prioridad para nosotros desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene que ver con el fortalecimiento de una institución tan importante que duda cabe como lo es Gendarmería de Chile, especialmente en lo que ha sido durante este año 2020. Hemos estado trabajando fuertemente junto a toda la institución y también con todas las asociaciones para enfrentar lo que ha sido la pandemia, que ha sido un desafío, la verdad, tremendo desde el punto de vista de la planificación y el cumplimiento de protocolos. Solo por poner un ejemplo, parece increíble pensar que se haya tenido que llegar de una manera exitosa, finalmente, a través de mucho diálogo y conversación de parte de los propios funcionarios con los privados de libertad, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la restricción de las visitas de los familiares y derechamente la suspensión, que es un aspecto que es esencial para los privados de libertad, y finalmente, gracias a todo el trabajo de Gendarmería, eso se ha logrado implementar. Es una situación hoy día muy dolorosa y muy costosa, y nos consta cuando estamos en los establecimientos penales directamente con la población penal, y esto refleja justamente la importancia del trabajo de Gendarmería. Ahora, principalmente esto claramente se relaciona directamente con la estabilidad y el desarrollo de la carrera de los funcionarios, y esto se refleja en un hito histórico, diría yo, que es finalmente la publicación de la ley 21.209, que llega a modernizar la carrera funcionaria, y esta es una ley que está en vigencia desde el 6 de febrero de este año, y que establece una serie de procesos en un periodo gradual de 3 a 4 años, de manera bastante compleja y desafiante para la administración, en una serie de procesos administrativos, y que impacta en los distintos estatutos, yo diría, de Gendarmería. Pero acá nos vamos a concentrar principalmente en lo que tiene que ver con el estatuto de los funcionarios no uniformados de Gendarmería, que es parte justamente de la representación que hace principalmente la ADIGEN, que es la asociación. Cabe señalar, Presidenta, que esta ley nace precisamente por un requerimiento del Frente de Trabajadores, que agrupa a todas las asociaciones, y este requerimiento lleva a fines del 2018 a iniciar un proceso de diálogo, pensando más o menos el segundo semestre del año 2018, en que se llega a establecer un protocolo de acuerdo entre este Frente de Trabajadores y el Ministerio de Justicia, con la firma tanto del ministro como del subsecretario. Dentro de ese protocolo se establecen una serie de compromisos que derivan finalmente en la ley, a la que yo hacía referencia, pero particularmente hay un punto que dice relación con esta materia, y que es el punto 2b de dicho protocolo, y lo voy a leer textual porque es muy importante precisamente para poder reflejar cuáles son los compromisos que han devenido en este último tiempo, y que es en relación textual en este punto con que se establece que, con el objeto de contribuir a una mayor estabilidad de la carrera funcionaria, se crearán cargos nuevos en la planta
Para tal efecto, se considerará una aplicación gradual con un aumento del gasto en régimen de 1.500 millones de pesos anuales. Es decir, el 8 de noviembre, que es la fecha en que se firma este protocolo, se establece expresamente el compromiso por parte del gobierno de ampliar la planta para los funcionarios no uniformados, la conocida planta 3, y que además ese incremento de la planta que se iba a realizar de manera gradual podía tener un costo mayor en régimen, a diferencia del costo actual, de hasta 1.500 millones de pesos. Pues bien, se empieza a tramitar dicha ley, que como decía, finalmente se transforma en la ley 21.209, y esta ley, en uno de los artículos transitorios, en el artículo 3º transitorio, faculta expresamente al presidente de la República para que dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de promulgación de la ley, que había sido en febrero, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley las normas necesarias para fijar las plantas del personal de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile. Y por otra parte, la propia ley, y esto es importante tenerlo presente, señala que el mayor gasto fiscal que se pueda derivar del ejercicio de esta facultad en régimen, considerando su efecto en un año completo, no podrá exceder de la suma de 1.500 millones de pesos, ¿ya? Entonces, se establece en el seguimiento de ese compromiso que había sido firmado por allá en noviembre del año 2018, la posibilidad de dictar un decreto con fuerza de ley que aumente la planta actual de los funcionarios no uniformados y que con un tope máximo, como indica la ley, no superara los 1.500 millones de pesos. ¿En qué se tradujo esto? Esto se traduce específicamente en que el día 5 de agosto se ingresa a la Contraloría General de la República el decreto con fuerza de ley que fija esta nueva planta, y que precisamente lo que establece es aumentar la planta, ya voy a explicar un poco más en detalle respecto de estos cargos, y obviamente en un ejercicio de proyección de gasto que en un año completo esta planta establecida ya en su totalidad pudiese ser financiada hasta por 1.500 millones de pesos. Por lo tanto, entendemos que con eso el compromiso se cumple. Por eso hacía alusión al protocolo, en que no se hace alusión al número de cargos, sino que a la ampliación y modernización, por cierto, de una planta, y que eso estuviese obviamente establecido hasta por un monto de 1.500 millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo que sucede y dónde puede obviamente recogerse la inquietud de parte de los funcionarios? Es que efectivamente cálculos que se hicieron en ese momento, y estamos hablando en enero del año 2019, que es cuando se realiza el informe financiero, que es cuando se ingresa efectivamente este proyecto de ley, se podía proyectar aproximadamente una planta de 2.176 funcionarios, ¿ya? Esas fueron las primeras simulaciones que se hacen en enero del 2019, y eso fue lo que se tuvo a la vista en su minuto durante la tramitación. Sin embargo, esto eran simulaciones de acuerdo a los números de cargo y de acuerdo a la situación que estaba vigente en esa época. Por eso, insisto, ni el protocolo establece el número de cargos, ni el proyecto de ley que finalmente fue aprobado establece el número de cargos. El decreto con fuerza de ley, que es ingresado el 5 de agosto, establece finalmente una planta de 1.721 cargos, ¿ya? Esa es la planta que establece el decreto con fuerza de ley que fue ingresado ya hace más de un mes a la Contraloría. Pero quiero señalar, Presidenta, y esto es muy importante, que esta no es una decisión arbitraria, no es una decisión simplemente de eventualmente querer recortar cargos, que por cierto, acá de todas maneras lo que sucede es que hay una ampliación de la planta, sino que efectivamente las condiciones son distintas cuando uno hace las simulaciones dependiendo en qué época se hacen, y que por lo tanto claramente aquí son escenarios distintos entre enero del 2019 y julio del año 2020. Y esto básicamente porque finalmente para llegar a establecer estos 1.721 cargos que se establecen en la planta, lo que sucede es que, por una parte,
son 167 cargos vacantes adicionales que se producen hoy en esta planta. Cabe decir que la planta actual, obviamente, por ser una planta obsoleta, no tiene una ocupación efectiva. De hecho, precisamente por eso es lo que se establece, es una nueva planta donde se amplía, y por lo tanto los ejercicios y simulaciones que se hacen entre los equipos de Gendarmería, el Ministerio de Justicia y la propia DIPRES, obviamente establecen que si uno comparase cuánto hoy cuesta la planta que está siendo ocupada de manera efectiva versus la planta ser ocupada de manera total, porque esas son las simulaciones obviamente con la nueva planta, esa brecha son los que son los 1.500 millones de pesos, y por ende esa es la determinación de los 1.721 cargos. Esto, insisto, fue parte de una serie de procesos de simulación. Y esto es lo que estamos justamente obligados a la hora de definir el decreto con fuerza de ley y diseñar la estructura de la planta, de tener que sujetarnos a esta restricción que está establecida en la ley y que indica que esa planta no puede tener un mayor costo de 1.500 pesos. 1.500 millones de pesos. Ahora, Presidenta, recordando precisamente que el objetivo de este proyecto, como lo señala el mismo protocolo y como lo había señalado, es contribuir a una mayor estabilidad de la carrera funcionaria, y en este caso los funcionarios no uniformados de Gendarmería. Estos ejercicios permiten establecer que cerca de 1.078 funcionarios no uniformados que actualmente están en contrata van a pasar a tener la calidad jurídica de planta, ¿ya? Por lo tanto, en estos 1.700 cargos que configura la nueva planta de Gendarmería, abarca la incorporación, insisto, de 1.078 cargos según las proyecciones de funcionarios que actualmente están en contrata y que van a pasar a la planta. Por otra parte, hay un número significativo de funcionarios que ya sea están actualmente en la planta o por pasar de contrata a planta, van a mejorar su remuneración. No solamente, insisto, por pasar de un régimen de contrata a planta, sino porque van a tener una movilidad dentro de la planta. Y esto lleva a un escenario que es bastante excepcional hoy día, en general, en los servicios públicos, dado el contexto, obviamente no lo encontramos, es que estamos hablando de un servicio que va a crecer cerca de un 60% en su planta, e incluso tratándose de profesionales, de lo que estamos hablando, profesionales dedicados a la reinserción, va a crecer en un 86%. De nuevos profesionales. También quiero destacar, Presidenta, que acá la discusión no es si se incorporan más o menos profesionales a trabajar en materia de reinserción. La discusión está en cuántos de esos profesionales pasan de contrata a planta. Por lo tanto, la discusión no es si contamos o no con más o menos personas dedicadas, obviamente, a trabajar en la reinserción, que en eso estamos todos de acuerdo, aparece como una necesidad vital y que fundamenta justamente lo que fue la tramitación de este proyecto en la parte que tiene que ver con este estatuto, me refiero a los funcionarios no uniformados. Ahora, por otra parte, Presidenta, este ha sido un proceso que ha sido también de manera permanente y de forma transparente compartido con los propios funcionarios. Cabe señalar que en un primer momento, a fines de mayo, se intercambiaron borradores. Nosotros directamente desde el Ministerio de Justicia enviamos a fines de mayo un borrador del decreto con fuerza de ley a el Frente de Trabajadores, principalmente a la DIPGEN, pero hay otras asociaciones, una al menos me parece que en menor medida también tiene representación respecto de funcionarios no uniformados. Se envía este borrador, nosotros recibimos una contrapropuesta y en base a eso, el 4 de junio sostuvimos una primera reunión directamente que me tocó encabezar a mí con el Frente de Trabajadores. En esa primera reunión pudimos intercambiar obviamente las distintas opiniones que teníamos respecto de esta materia, fuimos viendo las observaciones uno por uno. Finalmente, luego de esa reunión, nosotros obviamente trabajamos junto con Gendarmería nuevamente el diseño de ese borrador, fue enviado ese formato y ese borrador también a las asociaciones, y posteriormente, la segunda etapa del trabajo, lo que correspondió fue trabajarlo directamente con los equipos técnicos de la Dirección de Presupuesto, que obviamente tenían que validar la estructura final. Y es ahí donde se produce este ajuste, que es fruto de la reclamación que plantea la DIGEN, donde se hacen estos cálculos entre la planta efectiva hoy
y la planta calculada con la provisión de todos los cargos, una vez que operen los encasillamientos, y operados los encasillamientos se proveen mediante concurso todo el resto de la planta para calcular este 15%. Luego de ese trabajo que tuvimos con la DIPRES, nos volvimos a juntar con el Frente de Trabajadores, y es así como finalmente, Presidenta, el 3 de agosto tuvimos una reunión en que nuevamente me toca a mí encabezarla. Nos reunimos directamente con el Frente de Trabajadores y expusimos estos mismos argumentos, donde les mostramos obviamente cuál era la estructura de la planta. Y eso diría finalmente el que el día 5 de agosto se ingresa el decreto con fuerza de ley a la Contraloría, dado el plazo legal. Cabe señalar además que este no era el único punto, Presidenta, que estábamos viendo y analizando y debatiendo junto con la asociación. Como yo mencionaba, estos ejercicios lo que implican también es hacer los cálculos de cuánto encasillamiento se produce en la nueva planta, y ese saldo de cargos vacantes que quedan en la planta tiene que concursarse, y por lo tanto viene una regulación de los concursos. Y un segundo aspecto que fue importantemente debatido, que está dentro de las presentaciones también que ha hecho la DIGEN, tiene que ver con la regulación de esos concursos. ¿Cuál era el planteamiento que ha hecho la DIGEN y que nos ha seguido planteando? Que en los concursos se valore el factor asociado a la antigüedad del funcionario en un 80%, ¿ya? Pudiendo haber otros factores, 2 factores más principalmente, que eran dentro de las solicitudes, que participaran en una menor medida en un 20%. Y la verdad es que nosotros fuimos en esto bastante claros. Nosotros señalamos que esto no nos parecía efectivamente un concurso, sino simplemente una promoción basada en la antigüedad. Si un solo factor, que además es estático, pesaba en esa medida de un 80%, y que por lo tanto estábamos en desacuerdo con eso. Eso también fue trabajado finalmente con los equipos técnicos tanto de Gendarmería como de la Dirección de Presupuesto, y finalmente lo que se establece en la estructura del decreto con fuerza de ley que está para toma de razón, es que si bien se considera la antigüedad, se consideran otros factores que son sumamente importantes para hablar de poder contar con los mejores funcionarios públicos destinados a la reinserción. Y me estoy refiriendo con esto a, obviamente, exámenes y evaluaciones para poder optar a grados superiores, evaluar la capacitación que tengan los funcionarios justamente en materia destinadas a reinserción, cuál es su desempeño precisamente en esta materia, cuál es la experiencia que han tenido y cuáles son las aptitudes personales para desempeñar el cargo. Por lo tanto, más que considerar un 80% de la antigüedad, aquí se configuran una serie de factores para evaluar cuáles funcionarios dentro de este estatuto son los que optan a los concursos para optar a los mejores grados. Ahora, todas estas materias, además del proceso que yo mencionaba, donde tuvimos esta reunión y fuimos compartiendo y discutiendo estos aspectos, también hemos sido bien transparentes justamente en explicarlo. Hay un oficio, bien da cuenta ahora la Secretaría Presidenta también que informamos de esto por escrito a la Comisión. También hemos dado respuesta por escrito a la propia DIPGEM, que nos ha obviamente también presentado por escrito estos requerimientos y que se han contestado. Y creemos finalmente en esto, Presidenta, que bueno, dada la historia que ha habido y el contexto en que se ha desarrollado, se ha cumplido plenamente con el compromiso que está fijado en este protocolo de noviembre del año 2018, donde se establece y se compromete el gobierno a la creación de una nueva planta que implique nuevos cargos. Eso se da. Se da también esta posibilidad de que se permita el traspaso de más de 1.000 funcionarios de contrata a planta, y se regulan obviamente los concursos para finalmente llegar a poder establecer un crecimiento de cerca de un 60% de la planta. Y esto, insisto, es una circunstancia bastante excepcional, sobre todo en el sector público, donde si bien ha menguado de menor medida, obviamente no hablamos de problemas tan graves como han sucedido en el sector privado vinculado a afectación de remuneraciones, congelamiento del empleo, desvinculaciones propiamente tal. Aquí hablamos precisamente de un servicio público que aún en esta materia está creciendo, insisto, casi en un 60% y en materia profesional en un 86%. Por lo tanto, estamos a la espera justamente de
poder tener la toma de razón del decreto con fuerza de ley y con eso poder ya iniciar los concursos con la nueva planta vigente y los encasillamientos para poder dotar de una nueva planta más moderna para Gendarmería, Presidenta, que obviamente es lo que todos buscamos. Eso es, Presidenta, en general lo que puedo comentar, y obviamente más allá de las otras presentaciones quedamos atentos a las preguntas y consultas que tenga la comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. Entonces pasamos a escuchar al director de Gendarmería para poder también tener su visión y luego pasamos a las preguntas. Buenas tardes, señora Presidenta, y a todos los diputados y diputadas presentes. Bueno, la presentación del señor subsecretario Sertán Valenzuela es bastante completa. La verdad que lo único que pudiese yo reafirmar es la esencia del trabajo colaborativo que se llevó con el Frente de Trabajadores, que lo conforman las 5 asociaciones más grandes y más antiguas de Gendarmería de Chile, de un total de 11. Estas asociaciones generaron, ¿cierto?, y plantearon desde su origen la necesidad de reestructurar la planta, uno de oficiales, la planta 2 de suboficiales y gendarmes, y la planta 3 que agrupa al personal profesional o no uniformado, entre directivos, profesionales técnicos, administrativos y auxiliares. En relación a eso, bueno, insistir también o confirmar, reafirmar más bien la importancia de lo que consiste este proyecto de ley en una valoración que es bastante relevante para todo el personal de Gendarmería en general, un avance sustantivo que nosotros como Gendarmería sin duda que nos alegramos muchísimo. Cuando esto se fue al Congreso se discutió y en un plazo bastante breve el Congreso Nacional lo aprobó, y eso también es una señal que siempre incluso los gremios y Gendarmería en general agradeció también al Congreso Nacional por la tramitación tan expedita de este proyecto de ley, y que a buena hora se hizo en este corto plazo por la contingencia del COVID. Si este se hubiese prolongado, quizás no hubiésemos tenido esta aprobación tan significativa para el personal de Gendarmería. En lo concreto quisiera yo señalar, bueno, me acompaña aquí don Vasco Muñoz, jefe del Departamento de Gestión de Personas, y el jefe del Subdepartamento de Compensaciones, Andrés Espinosa Loyola, que estuvo a cargo también de parte de Gendarmería en el trabajo más técnico del proyecto de ley. Y lo único que yo pudiese sumar, ¿cierto?, y destacar acá es justamente 1.078 funcionarios que están hoy día en calidad de contrata, que pasarían a la planta de funcionarios de Gendarmería de Chile, que se traduce, ¿cierto?, en un porcentaje concreto y real de un 63% el incremento de planta en el estamento de auxiliares, un 77% en el estamento de administrativo, un 68% en el estamento técnico y un 53% en el estamento profesional, el crecimiento de planta. Siempre se habló de un crecimiento de más de 1.000 funcionarios en calidad de planta, lo que nosotros hoy día podemos constatar que es así. También podemos señalar que se generaron inyecciones de recursos adicionales para mejorar la estructura de los distintos escalafones, por así decirlo, y quiero solo precisar que para la planta 2, que la planta autorizada llega a 15.344 funcionarios y funcionarias, se inyectaron 1.700 millones de pesos, y para una planta también efectiva de profesionales en esta misma subdivisión interna que acabo de mencionar, directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, de 4.693 se inyectaron 1.700 millones, y eso es lo que 1.500 millones, y eso es lo que se ajustó de acuerdo al informe financiero de la DIPRES, y es lo que nosotros acabamos de conocer en detalle la presentación que hizo el subsecretario Sertán Valenzuela, y ratificar eso y dar también una señal de tranquilidad y de conformidad de Gendarmería, porque este es un proyecto de ley que, como lo dijimos siempre, las distintas instancias del Congreso Nacional no va a solucionar todas las demandas históricas de Gendarmería, porque hablamos de décadas, y sí reconocer que es un avance sustantivo, significativo, que ayuda y contribuye de manera muy importante a la carrera funcionaria del personal no uniformado y uniformado de la institución en los distintos estamentos. Eso es lo que puedo decir, señalar, señora Presidenta, diputada, y a quienes hagan preguntas también dispuestos a contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Entonces se abren las preguntas a los parlamentarios. Mire, yo quisiera hacer una pregunta porque leí también, aprovechando de rememorar,
una minuta que tienen desde la directiva nacional de la Asociación de Directivos Profesionales Técnicos y Administrativos Auxiliares de Gendarmería, en donde lo que señalan, y esa es al menos una consulta que tengo bien puntual respecto al presupuesto que comentaba el subsecretario, de estos 1.500 millones, que si es que todo ese presupuesto fue gastado o era para efectos de cubrir este aumento en los nuevos cargos, porque al menos eso es lo que dicen ellos en el protocolo, de acuerdo, que ese era el compromiso, y que ellos lo que sostienen es que no se habría gastado solamente en ese aumento de vacantes, sino que también en otros temas o partidas presupuestarias. Entonces eso me gustaría tener como una respuesta al respecto, más como en particular respecto a ello, porque al menos esa es como una de las consultas. Y lo otro es que además lo que me da a entender también de su postura, que están complicados, tiene que ver con que los compromisos fueron, claro, con distintos como ramas de gendarmería, no solo con ellos obviamente, y por eso es importante también escuchar al director. Entonces, que al parecer ellos dentro de esa relación también estarían siendo perjudicados. Entonces me gustaría saber, o sea, podría haber sido mucho mejor tener a los mismos trabajadores también acá presentes para poder también tener la visión de ellos, porque esa era la idea también de esta instancia. Pero aún así me gustaría tener esa respuesta en particular. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. No, concuerdo con usted que lo más interesante de esto, porque esta sesión es justamente para resolver un posible conflicto o conflicto que ya existe, y la idea de nosotros es hacer todo lo posible para que eso se solucione. Entonces hubiese sido súper importante presentar a los dirigentes, que son los que manejan y los que estuvieron detrás de este protocolo. Yo me enredé con todas las cifras que dio el subsecretario, de verdad. Y siento que se mezclaron muchas cosas, porque yo lo que había entendido en simple de los trabajadores era que se firmó un protocolo, que había un presupuesto, ¿no es cierto?, que eran en principio 1.080 nuevos cargos, y al final se cambió a 625. ¿No es cierto? Esa era la gran duda que yo pensé, pero como el subsecretario entregó tanto otras cifras, entiendo que acá me mandan algunos mensajes, me dice que se están, por ejemplo, enredando, están mezclando algunas cosas, como algunos cargos que se liberan por incentivo al retiro, o sea, no como que juntaron todo en un saco y no solamente lo que decía el protocolo. Entonces, preguntarle al subsecretario si efectivamente estas cifras, que yo son las dos que manejo, que eran 1.080 cargos nuevos y se cambió a 625, si es verdad, el presupuesto, por lo que entendí, ¿no es cierto?, del mismo, son 1.500 millones. Entonces, si pudiese ir más en concreto a lo que decía el protocolo, y como le digo, Presidenta, la ideal es haber tenido a alguien de los dirigentes. Yo creo que Frank está en sala, también maneja quizás mejor el tema ahí con las cifras, si nos puede ayudar para que tratemos que en esta sesión podamos clarificar esto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Tucapel Jiménez. Entonces, el diputado Yiguren. ¿Viste que se ven entre ellos? Y luego Gracias, el diputado Frank Saura. Presidente y después Gracias, también. Presidenta. No sé si hoy... Perfecto. Continúe, diputado. Voy a tratar de hablar rápido porque mi internet hoy día está fallando mucho, pero lo único que quiero preguntarle al subsecretario, primero, muchas gracias por estar con nosotros, subsecretario, tengo la información de que la ejecución del presupuesto de Gendarmería no se cumple completo en el año y queda un excedente. Ese excedente se devuelve, entiendo, pudiéndose perfectamente ocuparse en programas que vayan en directo beneficio de quienes hoy día han provocado esta reunión. Por lo tanto, me gustaría tener, y entiendo, Presidenta,
uno de los oficios que nosotros mandamos en su oportunidad. Me gustaría tener esos datos, subsecretario, en cuanto a qué porcentaje del presupuesto de Gendarmería se ejecuta y cuánto queda, se devuelve o no se redestina a otra ítems, ¿no? A otras áreas. Gracias, diputado Eguiguren. Diputado Sauerbaum y luego la diputada Sepúlveda. Gracias, presidenta. Gracias a Tucapel Jiménez por tirarme la pelota. Preguntarle a Francisco Eguiguren cómo se ha sentido, cómo está su salud. Bien, qué bueno. Estaba con como león. COVID. Como león, qué bueno. Como león, pero enjaulado. Está bien. Pero qué bueno que esté bien. Pero bueno, el enfermo es Gastón. Sí, no, que el chofer tuvo un coronavirus. Se ve muy bien, Gastón, ambos se ven bien. Sí. Oye, bueno, gracias, presidenta. Hacer un par de preguntas al subsecretario respecto de esta situación. Nosotros hemos estado conversando con los dirigentes y hay cosas que realmente no se entienden y que no quedan tampoco claras de las explicaciones que aquí se dan porque se mezclan situaciones. Entonces, puedo hacer, ojalá que anote para que no se olviden las preguntas, pero tres preguntas relativamente cortas. Primero, si hubo un informe financiero de la DIPRES que aprobaba la creación de los 1.080 cargos nuevos durante la mesa tripartita que se hizo. Esa es una primera pregunta. Cuando se juntó el Ministerio de Justicia con Genchi y el Frente de Trabajadores. Segundo, en la presentación que hizo el ministro al Congreso se exhibía la creación de nuevos cargos en cada grado y la pregunta es si eso estaba aprobado por la DIPRES. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, a lo que uno entiende, ¿por qué se están utilizando recursos de los 1.500 millones para financiar las vacantes estructurales de las plantas del personal no uniformado? Y si esto está financiado por la ley de presupuesto o estaba considerado dentro de estos 1.500 millones que se hablaron con los trabajadores. Así que esas tres preguntas nomás, presidenta. Gracias. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidenta. Lo que pasa es que por eso era bueno y concordar con la mayoría de los diputados que estuviera aquí la contraparte, ¿no es cierto?, de los trabajadores, porque no nos concuerdan las cifras, las cifras que nos entregaron ellos de acuerdos que se habían tomado. Y lo que ocurre también con el presupuesto, como lo ha planteado el diputado Sauerbaum. Entonces, la idea es que yo creo que habíamos tomado el acuerdo la vez anterior, es de poder buscar, ¿no es cierto?, cuando tenemos una audiencia con los trabajadores o trabajadoras, contrarrestar con quién tendría la solución al tema. Entonces, al final quedamos igual con las dudas, porque los trabajadores presentaron incluso el doble de cupo de lo que está planteando hoy día el Ejecutivo, presidenta. Yo no sé si ellos tienen la exposición que nos hicieron llegar aquí o que tuvimos con las personas de Gendarmería. Eso, presidenta, gracias. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Saavedra, y luego le doy la palabra al subsecretario. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, subsecretario. A ver, van más bien por el lado, efectivamente, de tratar de cuadrar la caja, que siempre es lo más complejo cuando se hace una planta. Yo entendí del mensaje que usted nos entrega es que hay 1.500 millones de pesos para pasar a la planta una cantidad de trabajadores que lo soporta esa cantidad de dinero. Y entiendo, por lo tanto, que la planta tendrá 1.721 trabajadores y ya existen, por lo tanto, ahí dentro 643. Y se adicionan 1.078. ¿Eso es así? Porque con todo el cúmulo de cifras y por otra parte nos llegan los mensajes que no se entienden, entonces yo quiero saber, en definitiva, si son los 1.721 trabajadores nuevos que pasan a la planta, que están a contrata o que están en otra condición, hasta podrían ser honorarios que pudieran pasar a contrata. Hay que agregar que acá además va a quedar una cantidad de trabajadores, a lo menos el 20% que la ley permite en el sector público, que no queden en la planta, sino que quedan en calidad de contrata, como lo llaman todos, que es otra de las partes que nos ha dicho acá.
y ahí hay que determinar la forma, cómo corre la lista. Entonces, yo reitero mis preguntas. Que por favor se deje claro cuántos son los trabajadores que están, estos trabajadores no uniformados, que se preocupan de la reinserción, van a ingresar a ser trabajadores de planta en Gendarmería. Gracias, diputado Saavedra. Subsecretario. Gracias, presidenta. Bueno, es legítimo, obviamente, porque esta materia es compleja desde la parte administrativa para poder entender las cifras, y voy a tratar de aclarar justamente frente a las preguntas de varios parlamentarios. Solo quisiera aclarar desde el inicio, y por eso era tan importante, y era una de las dudas que plantea por su intermedio, presidente, el diputado Tucapel Jiménez, qué es lo que se comprometió en noviembre del año 2018, ¿ya? Y ese es un protocolo de acuerdo que se hace, y aquí no va el problema, con todo el frente de trabajadores, con las distintas asociaciones de Gendarmería. El director ahí me podrá confirmar el número de asociaciones, pero es un protocolo en el que intervienen distintas asociaciones y tienen obviamente distintas necesidades, obviamente. Es muy distinto el ámbito uniformado al ámbito civil, el trabajo dentro de las cárceles, el trabajo afuera, pero acá no hay un problema de que se confundieron, no, sino que ese protocolo que se firma en noviembre del año 2018, se establece claramente cuál va a ser el contenido de ese proyecto de ley. Y ese protocolo, justamente en la parte que yo leía, que es en la que se refiere a los funcionarios no uniformados, establece efectivamente el compromiso de crear una nueva planta que implique más cargos, y que esa creación de esa nueva planta no puede ser superior a un costo de 1.500 millones de pesos en comparación a lo que hoy se gasta. ¿Ya? Por eso que es importante, y yo hacía alusión al documento por escrito, insisto, lo quiero leer para tampoco no cometer ningún error, obviamente acá es lo que uno pueda señalar, se señala: con el objeto de contribuir a una mayor estabilidad a la carrera funcionaria, se crearán cargos nuevos en la planta. Para tal efecto se considerará una aplicación gradual con un aumento del gasto en régimen de 1.500 millones de pesos anuales, ¿ya? Por lo tanto, no está en discusión si en el protocolo se comprometió un número de cargos, porque no había un número de cargos. Lo que estaba claro era que acá tenía que diseñarse una nueva planta para los funcionarios no uniformados, y que ese ejercicio y ese proyecto de ley en esta parte no podía exceder de 1.500 millones de pesos. Ahora, cuando se hacen las simulaciones durante la tramitación de la ley, parte de esos ejercicios involucraban que una de las posibilidades era que la planta pudiese llegar a tener hasta 2.100, creo que por acá tengo el número, 2.176 cargos, ¿ya? Pero el informe financiero, lo que hace, aquí ya venía definido por el protocolo de acuerdo, es: mire, da lo mismo el diseño que usted haga de la planta, lo importante es que esa planta, el día de mañana, cuando esté operativa y estén todos los cargos llenos, no puede costar más de 1.500 millones de pesos de lo que se gasta hoy. ¿Ya? Y en la tramitación del proyecto de ley, efectivamente, como yo decía, se hicieron simulaciones que podían llegar a esta planta de 2.176. Pero eso no fue parte del proyecto de ley, fueron las simulaciones que se presentaron en la tramitación. De hecho, por eso la planta recién se fija en un decreto con fuerza de ley. Y cuando se establece este decreto con fuerza de ley, que es el que se conversó con las asociaciones y el que se ingresó a Contraloría, establece una planta de 1.721 funcionarios. Eso es el ejercicio que se trabajó, y me consta, con los equipos técnicos de Gendarmería en un sinnúmero de simulaciones, porque esto no es fácil desde el punto de vista técnico con los analistas, de proveer y planificar cómo se van a llenar esas plantas, y con los equipos técnicos de la DIPRES, que se establece para que ese costo no exceda los 1.500 millones, que no solamente es un compromiso del protocolo, es un mandato legal, que si no la Contraloría obviamente no toma razón del DFL, se establece esa planta de 1.721.
¿Cómo lo podemos contar desde otros números? Y es un poco lo que ustedes deben tener información de las asociaciones. Si la planta hubiese sido de 2.176, Gendarmería me corrige si me equivoco con los números, los nuevos cargos que se creaban, efectivamente excedían los 1.000. Sin embargo, como la planta en el DFL es de 1.721, no son más de 1.000 cargos que se crean, son 635 cargos que se crean. Esa es la diferencia, insisto, que probablemente ustedes tienen también en la cabeza de lo que han manifestado las asociaciones, donde ellas dicen legítimamente, nosotros teníamos la expectativa de que se iban a crear más de 1.000 cargos de planta. Y el DFL lo que hace es crear, en estricto rigor, 635. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Porque efectivamente los escenarios cambiaron y lo que se está haciendo es que hoy día son más de 430, no tengo el número exacto, cargos en las plantas que no se usan, porque es una planta obsoleta, y que por lo tanto el día de mañana con las nuevas simulaciones de la nueva planta, es una planta que va a estar ocupada en su integridad. Y esa diferencia de costos son los 1.500 millones de pesos. ¿Ya? Con eso quiero descartar además, no recuerdo, perdón, qué parlamentario hizo el punto, y me parece haberlo visto en un documento, la presentación que nos llega a nosotros de la DIGEN no está, pero me parece haberlo visto como que esta plata se puede haber ocupado en otra implementación de la ley. Eso lo dejo absolutamente descartado. Acá no solamente está el compromiso, sino el mandato legal, el compromiso en el protocolo y la ley, son 1.500 millones de pesos para financiar esto. Dentro de un proyecto de ley, y también me podría corregir Gendarmería, que son más de 7.000 millones de pesos en costo en la implementación, porque acá estamos hablando de la planta de no uniformados. Vienen otras actualizaciones y modernizaciones que se refieren a los funcionarios uniformados, oficiales y suboficiales de Gendarmería, y que es un costo mayor. Por lo tanto, en cuanto a números, insisto, es complejo el tema, pero espero ser más o menos claro y sintético en explicar dónde está la diferencia. Por lo tanto, las asociaciones, su inquietud y su reclamo es que esta planta no sea mayor a como se planificaban los escenarios en la tramitación de la ley, y finalmente por cumplir con este monto máximo, los 1.500 millones, se establece una planta, insisto, de 1.721 cargos y no 2.176. Con esta planta, a lo que yo hacía alusión, es que esto va a implicar un 60% de crecimiento de la planta, un 86% de aumento de los profesionales y más de 1.000 funcionarios que pasan de contrata a planta. ¿Ya? Son 1.078 funcionarios que pasarían de contrata a planta, ¿ya? Por los procedimientos de encasillamiento y por los procedimientos de concurso. Y eso es lo que efectivamente va a ocurrir. Había una pregunta también respecto a el tema de los excedentes, sin perjuicio que le voy a dar la palabra al director para que ponga respecto a la ejecución presupuestaria propiamente del servicio. Es una mala fórmula y yo diría ilegal apostar a los excedentes para subvencionar una planta. ¿Y esto por qué? Porque yo no puedo diseñar un servicio con una planta que no tengo presupuesto para costearla, pero que espero a fin de año tenga excedentes para pagarle a los funcionarios, porque en el fondo estoy contratando funcionarios que no sé si tengo los recursos. Por lo tanto, acá el ejercicio que hay que hacer es cuál es el presupuesto que tengo para cuál planta que puedo tener. Y en esa base, lo que se hace es, tengo 1.500 millones de pesos adicionales para cuando esta planta esté completamente en régimen. Esto es una implementación gradual, no se hace con la dictación del DFL. Se hacen los encasillamientos y se provisiona. Pero solamente puedo crecer en eso respecto a lo que se gasta hoy en día, que son esos 1.500 millones de brecha. Ese es el ejercicio en particular que se ha hecho. Esto es lo que hemos explicado, insisto, en las asociaciones, perdón, en las reuniones con las asociaciones. Como les digo, yo me he juntado un par de veces directamente con ellas. Le hemos respondido también por escrito, además de las reuniones, y también hemos oficiado a la comisión explicando este punto. Por lo tanto, hay un compromiso que se ha cumplido, hay un mandato legal que se ha ejecutado, que es la dictación del DFL. Estamos solamente a la espera de la toma de razón, y después viene un proceso bastante largo y complejo desde el punto de vista de la carga administrativa de Gendarmería para poder realizar los encasillamientos y
los concursos. Con todas estas discusiones también que yo les comentaba que tuvimos acerca de los factores y que cómo se diseñaba el corazón de esta carrera funcionaria, en que nosotros creíamos también que el mérito y la evaluación propiamente tal eran importantes para proveer esto. Eso, Presidenta, creo, tratando de la complejidad de la materia, poder explicarlo también. Me gustaría darle la palabra al director de Gendarmería si quiere completar algo más respecto de estas preguntas. Gracias, Presidenta. Gracias. Le damos la palabra entonces al director. Pero, Presidenta, solo complementar respecto a la ejecución presupuestaria del 2019, que alcanzó el 99,71% del subtítulo 21, que contempla lo que es remuneraciones, hora extraordinaria, viático y asignación profesional. El 100% del presupuesto fue ejecutado en 2019. Eso es lo que pudiese agregar y complementar más bien que las asociaciones, como dijo el subsecretario, que participaron en el acuerdo son 5, que es la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ANOP, la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, ANSOC, la Asociación Nacional de Funcionarios de Gendarmería de Chile, AGECH, y la ADIPGEN. Son 5 asociaciones que participaron en el acuerdo inicial, de las cuales 3 tienen personal no uniformado, y con las 3 el subsecretario, previamente a esta envíos definitivos del DFL, se trabajó con ellos, se consensuó con ellos también, y se explicó en detalle lo que acaba de explicar también el mismo subsecretario, en términos de las cantidades que alcanzaban a cubrirse con estos 1.500 millones para la planta 3 no uniformada. Muchas gracias también. Y no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, el diputado, le consultaron al diputado Tucapel Jiménez los funcionarios si podían también estar algunos minutitos en esta sesión, a lo mejor como para poder incorporar algunas consultas, dudas más puntuales. Diputado Eguiguren. Presidenta, solamente para el gabinete del director, como sale aquí, o para el subsecretario, solamente para descartar, quiero hacerle una pregunta que me llegó a mí de parte de los funcionarios, y es que si están, descartar que se estén utilizando recursos para financiar las vacantes estructurales de la planta del personal no uniformado. Si eso, esa es una consulta que me llegó, o sea, una opinión que me llegó, y yo quiero traspasársela a ustedes para que me la aclaren perfectamente, que eso o no tiene base, porque entiendo que eso está financiado por la ley de presupuesto. Eso. Gracias, diputado Eguiguren. Diputado Tucapel Jiménez. Presidenta, gracias. No, lo que pasa es que, referente a lo que dijo usted, están todos los dirigentes mirando esta sesión, nos están mandando preguntas, veo le mandan a Francisco, a Frank, a mí. Entonces, por eso le había propuesto yo que entrara algún dirigente y pudiésemos, digamos, hacer las consultas directas al subsecretario con el ánimo, insisto, de poder buscar una solución. Entonces entiendo, decir la informática, que hay un dirigente esperando para que lo puedan hacer ingresar y aprovechemos el tiempo de la mejor manera posible, lo que queda del tiempo. Para poder, para efecto de la sesión, solamente por efectos de la formalidad también tengo que solicitar el acuerdo de los parlamentarios de la comisión para que pueda ingresar los funcionarios. Perfecto. Ya, dan todos el acuerdo, así que podemos escuchar al funcionario que pueda pasar a la sesión. Presidenta. Sí, diputada Castillo. Muchas gracias, Presidenta. Solo porque este caso como que tiene varias cosas que son a veces complejas de entender. Entonces, si es que la persona que se va a conectar nos puede explicar dónde está el problema. ¿Está el monto del presupuesto? ¿El problema está en la ejecución presupuestaria? ¿O el problema está en la cantidad de plantas nuevas que se crearon? Porque yo todavía no logro entender dónde hay que hacer, digamos, el doble clic
para poder ver si es que hay o no algún inconveniente, porque entiendo que había un presupuesto, que eran los 1.500 millones. Esos 1.500 millones, de acuerdo a lo que nos dice el subsecretario, se destinan a crear nuevas plantas y también a ocupar plantas que estaban desde antes. Entonces, quiero entender cuál es el problema que específicamente han detectado este frente de trabajadores. ¿Dónde está? ¿En qué parte? Nos dicen de secretaría que no están en sala de espera, entonces tendríamos que ver. Y ellos me dicen, presidenta, que sí están. Qué raro que no. Me dice, ya estamos, dice. Presidenta. Ya, diputado Labra. Sí. Según un cálculo que hago yo aquí, se hablan de 453 vacantes históricas. ¿De dónde aparece el número 1080 vacantes o 1080 cargos que se necesitan, que están comprometidos? Yo quisiera que me aclarara la persona que habló recién, que no alcanzo a ver, porque está tapada en este momento en la pantalla, porque él dice que no existe, nunca existió este número dentro del protocolo que se hizo, que solamente existen los 1.500 millones y hasta 1.500 millones. Se llega según los funcionarios o los de la agrupación, hay 1.080 cargos que están comprometidos y de eso solo se llega a 625. ¿Me podría aclarar si el número aparece en alguna parte o no aparece en alguna parte? Los 1.080 cargos comprometidos. Subsecretario. Gracias, presidenta. A ver, voy a volver a insistir en el protocolo, el documento que se firma con las distintas asociaciones y a las que hizo mención, perdón, el director, no se escritura un número. En el protocolo lo que se establece es que justamente para poder promover y contribuir, perdón, a esta mayor estabilidad de la carrera funcionaria, se crearán cargos nuevos en la planta y para tal efecto se considerará una aplicación gradual con un aumento del gasto en régimen de 1.500 millones de pesos. ¿Ya? ¿Dónde aparece ese número? Fue lo que comenté anteriormente. Cuando se hacen las simulaciones en el proyecto de ley, en la tramitación, las simulaciones que hacen justicia con los equipos de gendarmería es que esa planta podría llegar a costar esos 1.500 millones si llegásemos hasta 2.176 cargos, si no me equivoco. Esa planta de 2.176 cargos implica 1.080 cargos adicionales. Y ese era uno de los escenarios que se calculaba ese año. Pero ese número no forma parte del protocolo ni forma parte de la ley. Son escenarios que se plantean justamente simulando cuánto yo podría llegar a ser una planta versus lo que se gasta hoy en día. Finalmente, como mencioné, la estructura de la planta que se establece es una estructura de 1.721 cargos. Con esos 1.721 cargos de planta, el efecto que produce es que se crean 635 cargos y permite, además, que 1.078 funcionarios a contrata pasen a la planta. Ese es el efecto. El número, entonces, por su intermedio, presidenta, que pregunta el diputado Lam, forma parte de las simulaciones que se tuvieron a la vista precisamente durante la tramitación. No forma parte del protocolo porque el protocolo no estableció un número, ni tampoco quedó establecido en la ley, finalmente para llegar a estos cálculos de cómo entonces podemos hoy en día construir esta planta que va a costar, luego de 3 años, que es el proceso grado, 1.500 millones de pesos más de lo que hoy en día cuesta financiar esa planta con la dotación efectiva. Eso es entonces el número al que usted hacía alusión, diputado, por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Presidenta. Muchas gracias. Sí, diputado Labra. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Porque, según tengo entendido, hay a lo menos 5 agrupaciones
o sindicatos o como se llamen dentro de los funcionarios uniformados y no uniformados. Según este protocolo que se aprobó, o donde aparece esta cifra, ¿fue consultado o no fue consultado con esta Asociación Nacional de Directivos Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares? Porque por lo que yo leo, la queja esa, que a ellos les llegaron ya con una cantidad de acuerdos que ellos ni siquiera participaron en la toma de esa decisión. ¿Es así o no? Esa es mi pregunta. Secretario. Gracias. No, me podrá ratificar el director que aparece en la firma, en calidad de subrogante en su momento, el 8 de noviembre, cuando se firma el protocolo. El protocolo lo podemos hacer llegar por su intermedio, Presidenta, a la comisión, no tenemos ningún problema. Muchas gracias. Es un documento escrito en que intervienen en la firma el ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, el subsecretario de la época, don Juan José Osa, firma también el director de Gendarmería, en ese entonces subrogante, el coronel director Cristian Alvear, que nos acompaña acá. Y si mal no recuerdo, no lo tengo a la vista, pero firman las 5 asociaciones a las que hizo mención el director, y entre ellas la DIPGEN. El presidente de la DIPGEN, el señor Muñoz, si mal no recuerdo, es el que firma y participa de ese protocolo. Por lo tanto, ese protocolo fue construido por las asociaciones, y eso es lo que permite finalmente materializar, si mal no recuerdo, en enero, que es cuando se ingresa, en enero de 2019, el proyecto de ley. Entonces, para sacar todo tipo de dudas, no, el protocolo fue justamente un protocolo de acuerdo con 5 asociaciones, las más importantes, entre ellas la DIPGEN. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, ahí Tiene la están palabra, teniendo... Presidenta. Sí. Director. Tiene la palabra. No. Presidenta, pedí la palabra al diputado Durán. Diputado Durán, disculpe. Tiene la No, está palabra. bien. No lo alcanzo. Presidenta, quiero consultar al subsecretario esta medida de aumento de planta y la incorporación de 1.500 millones al presupuesto para este efecto, si es extraordinario. ¿Cuándo fue la última vez? Si él nos puede ilustrar que se hizo un incremento de planta y una mejora en las condiciones laborales de los funcionarios de Gendarmería, de la importancia, entiendo yo, que tiene esta modificación, ¿ya? Y si en otros gobiernos también se había realizado, para que el subsecretario me pueda contestar esta pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputado. No sé si el director había quedado pendiente de... Señora Presidenta, no fui yo quien pidió la palabra. Gracias. Ya, perfecto. Ahí lograron incorporarse los trabajadores, así que le podemos dar la palabra inmediatamente para que puedan alcanzar a pronunciarse. Magali, ¿cierto? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias por este espacio que se nos brinda para aclarar muchas inquietudes y dudas que vemos que se estaba produciendo ahí en la comisión. Buenas tardes a todos los honorables presentes. Bueno, como bien dijo el subsecretario de Justicia, el 8 de noviembre del 2018, después de un proceso de movilización en que participaron todos los trabajadores penitenciarios, uniformados y no uniformados, se firmó un protocolo de acuerdo por el ministro de Justicia, subsecretario de Justicia y el director nacional y el Frente de Trabajadores Penitenciarios. En el numeral 2, literal B, se estableció que para dar mayor estabilidad laboral a nuestros funcionarios, 4.000 contratas, aproximadamente 600 plantas, se iban a crear nuevos cargos en las distintas plantas de profesionales técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile. Nuevos cargos, con un presupuesto acotado de 1.500 millones de pesos en régimen. Pues bien, después de la firma de este protocolo se conformó una mesa tripartita. Ministerio de Justicia participaba, Gendarmería de Chile y el Frente de Trabajadores Penitenciarios, por supuesto, ADIPGEN.
En esa mesa tripartita, ¿no es cierto?, se nos informó que la DIPRES había emitido una aprobación del presupuesto y que éste alcanzaba para crear 1.080 cargos nuevos. Cargos nuevos, 1.080. Hay un informe presupuestario de DIPRES que sí permitía la creación de 1.080 cargos nuevos. Por lo tanto, eso también se manifestó por parte del ministro de Justicia y del subsecretario de Justicia en el seno del Congreso Nacional, en ambas cámaras y en las distintas comisiones. Y se expuso la creación de estos nuevos cargos distribuidos en los distintos grados, es decir, cuántos cargos se creaban en cada grado. Y eso está registrado, ¿no es cierto?, tanto en los videos como también en los documentos que expuso la misma autoridad. Pues bien, como lo señaló también el subsecretario, el artículo 3º transitorio de la ley 21.209, que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile, se señala que el presidente de la República podrá, a través de decreto con fuerza, de uno o más decretos con fuerza de ley, regular esta creación de cargos, regular el mecanismo de ingreso a las plantas, fijación de las mismas, entrada en vigencia, etcétera, y toda una serie de materias. Como plazo se estableció 6 meses para que el presidente, a través del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, se dictara estos decretos con fuerza de ley. El 27 de mayo, ¿no es cierto?, el Ministerio de Justicia nos hace llegar un borrador, una propuesta de decreto con fuerza de ley al Frente de Trabajadores. A su vez, nosotros le hicimos llegar también otra propuesta. ¿Pero qué pasó? El 3 de agosto, a raíz de una reunión que solicitó a DIPGEN, al subsecretario de Justicia, nos notifica que hay un nuevo decreto con fuerza de ley, construido a espaldas de los trabajadores. Nosotros nunca conocimos esa propuesta de decreto con fuerza de ley. El 3 de agosto se nos notifica que hay recorte de cargos nuevos, o sea, de 1.080 solamente hay 625 cargos nuevos que se crean, con los 1.500 millones de pesos. Y el resto del dinero de los 1.500 millones se destina a otros fines, que no son creación de cargos nuevos. Por lo tanto, ese día ni siquiera se nos entrega una copia del decreto con fuerza de ley que se iba a ingresar a la Contraloría General de la República. Solo el 20 de agosto conocimos este decreto con fuerza de ley número 59 que está todavía en la Contraloría General de la República para el examen de legalidad. Entonces, ese es el escenario. Nosotros trabajamos con la subsecretaría. Gracias, presidenta. Muchas gracias también, Magali. No sé si alguien más de los trabajadores de la asociación quiera exponer. Presidente, yo hice una pregunta al subsecretario, Sí, no dieron perfecto. oportunidad Le de voy a responder. dar ahora la palabra entonces al subsecretario. No solo estaba preguntando si había otro trabajador. Subsecretario. Gracias, presidenta. Voy a aprovechar, obviamente, de hacerme cargo de los dos temas. La pregunta, obviamente, inicial que manifestaba el diputado Durán y la exposición que mencionaba doña Magali, que aprovecho también de saludar. Respecto a los cambios, este es un cambio histórico, reconocido también por el propio Frente de Trabajadores, que nace también a requerimiento de ellos, cabe reconocerlo, sí. Era cuando yo mencionaba al inicio de esta sesión cómo se fue gestando finalmente en noviembre del 2018 este protocolo, que es por un requerimiento obviamente de los propios funcionarios de Gendarmería, y esto no es modificaciones parciales, no son aumentos a las estructuras actuales,
Esto es una cuestión histórica. Se reemplaza una planta que data del año 2003. Después de 17 años se está modificando esta planta y forma parte, como yo mencionaba, de un proceso más gradual y más global de modificar la estructura completa de la carrera funcionaria, no solamente para los funcionarios no uniformados de Gendarmería, también para las plantas que se conocen 1 y 2, que son las plantas de oficiales y suboficiales. Por lo tanto, estamos hablando aquí de una transformación histórica, que aquí no es solamente un aumento de planta, es una nueva planta para los funcionarios no uniformados, y que esto permite justamente un crecimiento de un 60% de la planta, más de 1.000 funcionarios que de contrata pasen a planta, y un incremento importante por este traspaso o por mejoras dentro de la planta de las remuneraciones de los funcionarios públicos. Y eso es algo que cabe destacarlo, porque es algo absolutamente excepcional, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos hoy. Ahora, respecto de el proceso que señala doña Magali, yo quisiera precisar un par de conceptos, porque puede sonar muy feo, como se ha señalado, que se trabaja a espaldas o se enteran de una manera sorpresiva. Y quiero recapitular un poco el proceso. Tal como señala doña Magali, nosotros a fines de mayo intercambiamos borradores, les hicimos llegar nuestra propuesta que fue trabajada entre los equipos técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería de Chile. Y ellos a su vez nos enviaron una propuesta con otro texto de FERI. Y producto de eso entonces nace esa reunión del 4 de junio, si mal no me equivoco, cuando nos reunimos con el Frente y discutimos esta propuesta. Y por supuesto que nosotros pensábamos, obviamente, y así lo hubiésemos querido también, si nadie puede estar obviamente en contra de poder aumentar cuanto más la posibilidad de una planta, de poder llegar a un marco mucho mayor. Pero, y en esto me interesa ser bastante claro, Presidenta, aquí no trabajamos de espalda. Aquí lo dijimos, y los frentes de trabajadores lo saben precisamente, qué es lo que sucede con un decreto con fuerza de ley que va a establecer una nueva planta. Esto se trabaja con Hacienda, se trabaja con la Dirección de Presupuestos, y debe contar con la aprobación presupuestaria. Y insisto, no es un proceso que se hace a espaldas, no es un proceso encubierto, es algo que definimos y comunicamos que eran los próximos pasos luego de la reunión del 4 de junio. Por lo tanto, no hay un trabajo que pueda denominarse a espaldas o que no era advertido, obviamente, no solamente por los funcionarios, sino que es parte del proceso normal en lo que es la elaboración de un decreto con fuerza de ley. Y posteriormente en la reunión, y lo señalé así al inicio de la sesión, antes de que se incorporara doña Magali, el 3 de agosto nos reunimos. Yo encabezo directamente esa reunión y les doy a comunicar efectivamente el resultado de esta planta. Hicimos una presentación, comentamos los cargos, en compañía incluso del equipo que está acá de la Dirección Nacional. Por lo tanto, dimos a comunicar directamente al Frente de Trabajadores, antes del ingreso del DFL, la estructura de la nueva planta y el número de cargos. Y eso lo saben las asociaciones. Insisto, desde el 3 de agosto. Aquí no ha habido ningún trabajo a espalda, ni encubierto, ni poco transparente. Hemos sido sumamente transparentes justamente en los cambios que ha tenido esta evolución del proyecto. Y en ese sentido quiero señalar que no es que ha habido algún recorte, si esta planta aún no está vigente. Acá no ha habido una disminución de planta, al contrario, lo que estamos hablando es cuánto puede crecer esta planta. Y que, como hemos dicho, son un 60% de crecimiento. Y en esto también quiero ser enfático, porque parece haber una interpretación de que estos 1.500 millones de pesos estarían utilizando en otros fines. Son 1.500 millones de pesos destinados por ley para financiar la nueva planta de Gendarmería. Y eso es un mandato legal, o sea, que no quepa ninguna duda respecto de eso. Y en ese sentido también, el informe financiero que se construye en ese momento no establece la planta. Precisamente eso es una materia del decreto con fuerza de ley, no del informe financiero. El informe financiero partió limitado con estos 1.500 millones porque nacen en el protocolo de acuerdo de noviembre del 2018.
pero me interesa despejar toda duda respecto de los 1.500 millones de pesos que pareciese entenderse que van destinados a financiar otros temas de gendarmería, otros ítems, y que eso no corresponde. Mal podría hacerlo, obviamente, y aprobarlo incluso el Ministerio de Hacienda cuando la ley, en este caso, de manera expresa, mandata estos 1.500 millones de pesos para poder financiar esa nueva planta. Entonces me interesa aclarar, obviamente, justamente esa situación. Yo entiendo, Presidenta, y obviamente comparto esa inquietud del Frente de Trabajadores y particularmente la DIGEN de poder establecer mayores cargos que estén a nivel de planta en lugar de contrata. Pero tenemos obviamente una situación que atender, que es el marco en virtud del cual vamos a poder financiar esto. Y en otras cosas, y hemos sido sumamente claros con doña Magali y con los representantes, hay cosas que simplemente no estamos de acuerdo. En la regulación de los concursos, de llegar a establecer porcentajes de 80% frente a la antigüedad, es algo que no compartimos y hemos sido muy transparentes, obviamente, en las conversaciones que hemos tenido, y esto forma parte de la discusión. Pero de todas maneras me gustaría dejar bien en claro, Presidenta, la transparencia con la que hemos actuado, porque aquí pareciese que entre gallos y medianoche fuimos y modificamos un decreto que ya estaba vigente, y esto es parte del trabajo que hemos comunicado, Presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Bueno, la sesión tenía por este horario su realización, así que espero que este tema puedan lograr una interlocución mayor entre los trabajadores y también el Ministerio de Justicia, que permita llegar a una solución. Yo creo que este espacio, de hecho, el motivo por el cual los parlamentarios solicitaron que hiciera esta comisión, esta sesión, era con ese efecto. Entonces yo espero que puedan acercar un diálogo. Nosotros vamos a estar atentos también a lo que podamos hacer gestiones desde el Congreso para poder también ayudar en ese sentido, y también decir efectiva y explícitamente nuestra disposición a ello. Con ese mismo espíritu, subsecretario, también le digo a Magali, ¿cierto?, como una de las funcionarias que logró conectarse, esperamos el poder contribuir a ello. Así que, bueno, por eso mismo y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Thank you.